tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Carlos y para mí realmente es una alegría poder participar de esta campaña que hemos llamado Evidencias. Evidencias del fruto del Espíritu. Un título que me encantó desde la primera vez que lo escuché porque es un título que nos invita al autoanálisis para ver realmente cómo nosotros estamos cumpliendo un poco o creciendo en ese fruto del Espíritu. Porque nosotros siempre pensamos, ¿tenemos amor? Sí, yo siento mucho amor, pero este amor lo estamos transmitiendo al mundo. Lo mismo con el gozo. ¿Hay evidencia de nuestro gozo en el mundo? Cuando estamos en la cola del banco, mostramos nuestra paciencia, mostramos nuestra paz siendo pacificadores. Por eso es una campaña hermosa y la cual hemos empezado con el amor. Hoy en esta parte nos toca el gozo, la segunda evidencia. La palabra gozo aparece una y otra vez en las Escrituras. Por ejemplo, los Salmos están llenos de referencias al gozo. David escribe, luego de haber pecado, devuélveme el gozo de tu salvación, dice el Salmo 52:12. Aclamen con júbilo o gozo a Dios, habitantes de la tierra, dice el Salmo 66:1. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, leemos que el gozo acompaña al anuncio de las buenas nuevas. La venida del Señor Jesús dice que son buenas nuevas de gozo. También acompaña al compañerismo en la iglesia primitiva y surge también de la relación con Dios en Cristo Jesús. Además, es un componente del fruto del Espíritu, como nosotros estamos viendo, y por lo tanto es una virtud cristiana. Entonces, al ver el énfasis que hace la Biblia sobre el gozo, debemos entender lo que es el gozo. Le cuento que cuando a mí me pidieron que preparara este tema, me encantó realmente porque es un tema que me interesa. Y ahí me puse a orar y empecé a buscar información y fue tan inmensa la cantidad de información que encontré que, mire, lo paradójico fue que buscando sobre el gozo casi pierdo el gozo, tratando de ¿qué? De abarcar lo que no podía abarcar en 20 minutos. Por suerte Dios trató conmigo, serenó mi mente y ya sin la pretensión de ser exhaustivo, les pido entonces a ustedes que busquen en las riquezas del Señor para suplir lo que a mí me esté faltando. A veces se nos dificulta un poco el concepto bíblico del gozo por la manera en que lo define y describe nuestra cultura occidental. En particular, a menudo confundimos el gozo con felicidad, palabra que está bastante devaluada y que se ha convertido en algo sentimental, trivial y de cierta superficialidad. Una precaución que siempre debemos tener es la siguiente. Nos ha tocado vivir en una generación donde la falsificación del gozo abunda. El mundo nos está bombardeando con el anzuelo de la diversión y del entretenimiento, como si eso pudiera sustituir el gozo de Dios. El engaño consiste en el anuncio encubierto de que almas inmortales, como la de los seres humanos, pueden encontrar gozo y paz en las cosas creadas. Tal es la técnica mercantilista del mundo. Entonces necesitamos distinguir lo verdadero de lo falso. El propósito de un hombre define su gozo. Lo mundano en los asuntos del gozo o satisfacción de vida se encierra fundamentalmente en tres asuntos y solo tres asuntos: honor, dinero y placer. Si el gozo de un hombre está fundado en ser honrado, apreciado por sus semejantes, o poseer y disfrutar bienes materiales, o el placer temporal de las cosas, tal gozo es terrenal, ya que es producido por lo creado, no por Dios. Este gozo no solamente es terrenal, sino que es inferior al gozo verdadero. David lo proclama así: tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto.
Salmo 4, 7. El salmista nos dice aquí que su gozo es mayor porque es un gozo que viene del cielo y no de las circunstancias. Es un gozo que no proviene del tener o no tener cosas. Si usted pone su esperanza de gozo en salud, dinero y amor, como dice la canción, muy pronto se dará cuenta de la fragilidad de estas situaciones. No acepte falsificaciones. El gozo de Dios es un poder inefable, sobrenatural y santo, que nos lleva a la adoración y a la santidad. Este gozo es un soplo de fuego del poder del Espíritu Santo que fortalece todo nuestro ser. Este último pedacito me encanta, lo repetimos. El gozo es un soplo de fuego del poder del Espíritu Santo que fortalece todo nuestro ser. Busque a Dios de todo corazón y el Dios de esperanza te llenará de todo gozo y paz en el creer, dice Romanos 15:13. En las bienaventuranzas, de acuerdo a la traducción tradicional, Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, y así sucesivamente. Acá la palabra bienaventurados, que comúnmente la traducimos como felices, podríamos traducirla mejor como bendecido, porque bendecido comunica no solo la idea de felicidad, sino también de una profunda paz, confort, estabilidad y gran gozo. Existe una canción en inglés cuya letra es un tanto extraña desde nuestra forma actual de ver las cosas. Aquí el autor, cuando canta con cierto desdén, "Don't worry, be happy", no te preocupes, sé feliz, está hablando en cierta forma imperativamente. No estés ansioso, en lugar de eso, sé feliz. Pero nosotros nunca pensamos en la felicidad de esta manera. Cuando no somos felices, tendemos a pensar que la felicidad es algo pasivo, algo que nos pasa o que no nos pasa y sobre lo cual no tenemos ningún control. Extrañamente, cuando el autor de esta canción manda a sus escuchas a que sean felices, suena mucho como lo que vemos en el Nuevo Testamento. Una y otra vez en las páginas del Nuevo Testamento se comunica la idea de gozo como un imperativo, como una obligación. En base a la enseñanza bíblica, yo inclusive diría que es un deber cristiano el tener gozo. En su carta a los Filipenses, el apóstol Pablo habla acerca del gozo y acerca del deber cristiano de regocijarse una y otra vez. Por ejemplo, escribe: regocíjense en el Señor siempre. Este es un imperativo bíblico y no deja lugar a dudas con respecto de regocijarse. Pablo dice a los cristianos que deben regocijarse siempre, no a veces, no periódicamente u ocasionalmente. Y luego le pone énfasis y lo agrega otra vez, lo digo otra vez, regocíjense. Pablo escribió esta carta desde la prisión. Y en ella había cosas sombrías como la posibilidad de ser martirizado. Y aún así les dice a los creyentes de Filipo que deben regocijarse aún a pesar de las circunstancias. Por supuesto que hay veces que nos llenamos de dolor y de tristeza. Jesucristo mismo fue llamado varón de dolores y experimentado en aflicción, dice Isaías 53. Las Escrituras nos dicen: mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, en Eclesiastés. Inclusive en el Sermón del Monte, Jesús nos dijo: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Quiero que veamos estas últimas palabras del Señor Jesús y las podemos traducir fácilmente como gozosos los que lloran. Ahora, ¿cómo puede una persona llorar y permanecer en gozo? Si nosotros preguntamos a cualquiera qué es lo contrario de gozo, la mayoría respondería que es la aflicción. ¿Pero esto es cierto realmente?
Está claro en el Nuevo Testamento que una persona puede tener gozo bíblico aún estando en aflicción, sufrimiento o pasando situaciones realmente difíciles. Hechos 16, ahí en Hechos 16 vemos a Pablo y a Silas azotados y encarcelados y vemos que oraban y cantaban himnos a Dios. En 1 de Pedro 1:6 leemos, por lo cual ustedes, los que han nacido a una esperanza viva, se alegran o se gozan, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí vemos que la aflicción y el gozo pueden estar sin problemas al mismo tiempo en una misma persona. La aflicción en sí no necesita dañar al gozo, porque la aflicción está centrada en un determinado problema. En cambio, el gozo está sustentado por la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, hay dos cosas que no pueden estar al mismo tiempo en una persona, y estas son el gozo y el pecado. Tan rápido como el pecado entra y toma poder en la mente de una persona, el gozo desaparece. Si quiero que el gozo regrese, entonces el pecado debe salir. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice Proverbios 28:13. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos permanecer gozosos todo el tiempo? Pablo nos da la clave. Regocíjense en el Señor siempre. La clave para el gozo cristiano está en su fuente, la cual es el Señor y su salvación. Si entendemos lo que la gracia significa, lo que hemos recibido por medio de ella, nunca dejaríamos de tener gozo, tengamos o no una situación externa por la cual gozarnos. Es suficiente con el hecho de que somos salvos. Debemos siempre recordar para qué y de qué hemos sido salvados, para estar siempre agradecidos y para no descuidar una salvación tan grande. Dicho de otra forma, si tenemos salvación, restablecemos nuestra relación con Dios. Y este gozo llega teniendo una buena comunión con Dios precisamente, pues quien santifica al creyente es el Espíritu Santo. Si el creyente camina en pecado o en incredulidad, el Espíritu se contrista, la santificación se detiene. En cambio, si se disfruta de buen testimonio, el Espíritu sonríe, la santificación se acrecienta, lo cual trae gozo por el poder del Espíritu Santo. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que el gozo de ustedes sea cumplido, dice 1 de Juan 1, del 3 al 4. Vemos entonces, y preste atención a esta frase porque es muy interesante, vemos que el gozo no es solo una visión de lo que se poseerá en el futuro, sino también la apropiación actual de la riqueza de Dios por medio del Espíritu Santo. Qué buena frase, ¿no? La repetimos. Vemos que el gozo no es solo una visión de lo que se poseerá en el futuro, sino también la apropiación actual de la riqueza de Dios por medio del Espíritu Santo. Me gustaría recordar el tremendo ejemplo de Esteban, Hechos capítulo 7, antes de su muerte. Podemos imaginarlo de pie frente a sus acusadores, con un corazón rebosante de amor y un rostro iluminado por el gozo. He aquí veo los cielos abiertos, decía, y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Sin duda, Esteban descubrió a su glorioso Señor en formas que jamás había soñado. Y el resultado fue un gozo que trascendió su sufrimiento. Su gozo le dio no solo la fuerza para vivir por Cristo, sino también para morir por Él. Para terminar, me gustaría que pongamos los ojos en Jesús, que nos miráramos un poco en el Señor Jesús.
Siguiendo Hebreos capítulo 12 del 2 al 3, el cual dice que el Señor Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Estos versículos nos invitan a considerar lo que Jesús, nuestro Señor, hizo para salvarnos. Reflexionemos con atención para comprender bien el mensaje, pues nos ayudará a entender que las dificultades forman parte de esta vida. Son situaciones que, aunque desagradables, sirven para moldearnos, para cumplir los propósitos de Dios. Aprendemos aquí a tener una actitud correcta ante los diversos problemas y a saber dominar nuestros estados decaídos, echando toda nuestra ansiedad sobre Jesús. Dice en 1 de Pedro, capítulo 5, humillémonos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Jesús es nuestro ejemplo y todos estamos llamados a fijarnos en Él. En el pasaje de Hebreo hay una parte que resalta, dice, por el gozo puesto delante de Él. Sin duda el Señor estaba visualizando su triunfo, derrotando para siempre el pecado, la muerte y a Satanás. Se veía sentado a la diestra del Padre, contemplando a las multitudes salvadas del infierno, de las cuales formamos parte vos y yo, que le amamos y le obedecemos. Este gozo era la fuerza interior que le hacía soportar la tortura y el oprobio. Su triunfo estaba cerca. Y esta fuerza interior, nuestro gozo en Él, nos ayuda en nuestro andar diario, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas, aun las más difíciles, ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora seguimos con algunas preguntas para compartir. Bendiciones para todos.